seguidor, aprendiz, alumno. Son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Comenzamos el nuevo programa de estreno, el episodio que corresponde después de haber tenido un tiempo de repaso. Retomamos entonces una nueva bienaventuranza. No olvide, está escuchando El Discipulado, la segunda temporada, y para esta fecha vamos a estar compartiendo una bienaventuranza más basada en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo número 13. Esperamos que usted pueda escuchar y si puede también estudiar este discipulado que será de mucho beneficio, porque hoy el discipulado se enfoca a un tema un tanto incómodo y que allí uno puede encontrar dicha. Increíble cómo es Dios, que es el tema de la muerte. Vamos a hablar un poco sobre eso, pero como siempre introducimos una vez más recordando el tema de las bienaventuranzas en su enfoque general. Dijimos que las bienaventuranzas son dichos y son dichas también. En ambas partes podemos interpretarla, pero que son bendiciones. Hemos enseñado que el reino de Dios tiene un sistema y nosotros tenemos que adaptarnos a ese sistema. Cuando nosotros empezamos a vivir bajo ese sistema, nos vamos a encontrar con las bienaventuranzas y esas son las que nos dan esa felicidad. Contrario a eso, el mundo tiene su perspectiva, su forma, su propuesta de felicidad. Y ahí es donde todo el mundo transita. Viene a mi mente, por ejemplo, esa analogía que puso el Señor Jesús de los caminos. El camino ancho y el camino angosto. El camino ancho, Jesús dijo, todo el mundo transita ahí. Ahí está la mayoría de personas transitando en ese camino ancho, que no es el camino que lleva al Padre, no es el camino que conecta al reino de Dios. Ahí vamos a encontrar diversas filosofías, diversas ideas, diversas perspectivas que parecieran ser interesantes, que parecieran ser buenas, pero Jesús mismo, ese camino, su final es de muerte. Nunca el camino ancho nos propone el camino a la felicidad. Pareciera que nos conecta a la felicidad, pero al final lo que encontramos es muerte. En cambio, dice, el camino angosto, son muy pocos los que caminan. Y esa es una realidad también. Son muy pocos los que se atreven a creer los conceptos y los preceptos de Dios. Y son pocos los que obedecen y practican los conceptos y los preceptos de Dios. Ahora, el final de ese camino angosto nos lleva a la vida, que puede traducirse como la felicidad. Todo mundo busca la felicidad, así dice un canto. Todo el mundo busca la felicidad. Eso es una verdad. Hoy, la actividad a la cual usted se dedicó, usted buscaba un disfrute. Usted no buscaba que le saliera mal las cosas. Todos los días vamos tras ese ideal de ser felices. Entonces viene Jesús y les dice, ¿quieren ser felices? Aquí les propongo una serie de prácticas, las cuales si ustedes las toman, las creen y las viven, les garantizo que van a tener dicha, felicidad y bendición. Todo es cuestión de creerlas y todo es cuestión de practicarlas. Y esta última palabra es bien importante, práctica. Práctica no es algo que se hace de vez en cuando. Práctica es aquello que se hace todos los días. Práctica es aquello, la práctica requiere de disciplina, ¿no?
cualquier talento, cualquier habilidad no nace en uno, se aprende. Fíjense que un día me topé con un chef que había tenido la experiencia, ya ha estudiado aquí en Guatemala, se había ido a Perú, donde al parecer, según él y según varios testimonios, Perú es el país de la alta cocina en el mundo. Ahí fue a estudiar. Y había ido a un par de países más, no lo sé. Platicando con esta persona me di cuenta que sus manos tenían cicatrices, sus dedos. Y curiosamente le pregunté, ¿qué te pasó? ¿Y cuál fue la respuesta? El cocinar. El cocinar para los chefs implica cortes. Y todo eso se da al principio. Cuando empiezan ellos a meterse a la cocina, pues al no tener la habilidad, al no tener la capacidad ni la práctica, se van encontrando con un corte en cualquier parte de sus manos. Pero increíble, ¿no? Son la señal de que han practicado. Entonces, ellos llegan a tal punto de que practican ese ejercicio de cortes a las verduras, a las carnes, que ya después se vuelven maestros en ese aspecto, ya no se cortan, ¿verdad? Lo mismo pasa en la vida cristiana, hermanos, y con las bienaventuranzas. Cuando la leemos, pareciera ser casi imposible el vivirlas, porque son demandas muy desafiantes. Pero es cuestión de práctica. Entre más practiquemos las bienaventuranzas, más nos apropiamos de ellas y, por supuesto, vamos a encontrar lo que ya dijimos al inicio, el camino a la felicidad, a la dicha que tanto andamos nosotros buscando. Esta es nuestra introducción. Vamos a ir a un pequeño corte y al regresar les leemos Apocalipsis 14:13 en varias versiones. Bienvenidos a El Discipulado. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Arrancamos con nuestro estudio de este momento en Apocalipsis 14:13. Les leo la versión Reina y Valera 1960 y después mis compañeras van a saludarles y de una vez a leerles el mismo versículo, solo que en diferentes versiones. Dice: bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Por eso les adelanté, hoy vamos a hablar sobre la muerte y su bienaventuranza. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. Saludos, Evel. Muy buena tarde, hermanos, bienvenidos al Discipulado. Apocalipsis 14:13 en traducción lenguaje actual nos dice: entonces oí una voz del cielo que me decía, escribe esto, Dios bendecirá a los que de ahora en adelante mueran unidos al Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Dios dice, así es, porque ellos descansarán de todos sus sufrimientos y dificultades, pues Dios los premiará por todo el bien que han hecho. Perfecto. Saludamos a Esther. Gracias, saludos, amados hermanos. Apocalipsis 14:13, nueva traducción viviente. Benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Muchas gracias. Bueno, ahí escucharon las diferentes traducciones que son muy importantes para entender un texto bíblico. La versión tradicional utiliza el macarismo, bienaventurados, y después las versiones ya actuales utilizan lo que es dichosos, bendecidos, benditos, felices, pero esa es la presentación, pero la esencia es en sí la bienaventuranza que nos habla de la muerte. Vamos entonces a la exégesis que acostumbramos a hacer de esta bienaventuranza. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Pareciera ser un poquito contradictorio, ¿no? Felices los que mueren.
Eso humanamente ya es un primer choque mental, ¿no? Porque la gente anda huyendo de la muerte, ¿cierto? Pero resulta ser que aquí nos están presentando que la muerte puede ser el camino a la felicidad. Interesante. Vamos entonces a averiguarlo. ¿Quién, a quién, por qué y para qué es esta bienaventuranza? Ayúdenme entonces y les pido aquí a las hermanas que me colaboren con algunos detalles del capítulo 14 en la versión Reina y Valera de Apocalipsis y vamos a averiguar quién está declarando esta bienaventuranza. Les cuento que al final, bueno, les adelanto que este primer punto es no hay respuesta. ¿Quién dijo esa bienaventuranza? Hay 3 potenciales personas que pudieron haber dicho esta bienaventuranza. Unos dicen que fue fulano, otros dicen que fue mengano y otros dicen que fue perencio. Y los 3 están en el punto donde dice sí, tienen razón. Entonces al final uno se pregunta, ¿entonces quién? Bueno, cada quien elige de acuerdo a la interpretación. Y nuestro deber en este estudio es decir, proponer estas 3 ideas que el mismo capítulo nos va a contestar. ¿Quién dijo esta declaración? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bueno, en primer lugar, Esther, si me haces favor, en el verso 13, si me lo puedes leer. Con gusto. Bienaventurados. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El verso 13 nos dice que oyeron una voz. Juan es el que está dando el testimonio. Él está escuchando una voz. No nos dice qué voz, solo nos dice una voz. Y aquí está la primera teoría. En medio del verso 13 aparece una declaración de Juan donde cita al Espíritu Santo, donde dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, la primera idea de ¿quién dijo esta bienaventuranza? Lo traducen o los comentaristas lo señalan que es el Espíritu Santo que está hablando. Esa es una idea. Pero resulta ser, y aquí me va a ayudar Evelyn en el verso 6, si me lo lees. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Paremos. Juan describe en este verso 6 la participación de un ángel y en el verso 7 ese ángel haciendo una declaración. Vayamos al verso 8. Otro ángel le siguió diciendo. Paremos acá. Aquí no está hablando del mismo ángel. Está hablando de un tercer ángel. Exactamente. Otro ángel que habla. Vayamos al verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Ahí está. Hay otro ángel. Entonces, otros comentaristas aducen que esta bienaventuranza la está declarando uno de estos ángeles. Entonces, por eso decía al inicio, no vamos a saber exactamente quién. A diferencia de otros pasajes. En este caso, no tenemos con claridad si es el ángel 1, el ángel 2 o el ángel 3, y si le añadimos este cuarto que puede ser el Espíritu Santo hablando. Lo importante es que los ángeles que participan vienen comisionados por Dios a hacer declaraciones. Es cuando el jefe da una orden y entonces el colaborador dice el jefe ¿qué?
sea, prácticamente no es la voz del jefe, sino es la voz del colaborador, pero es una instrucción del jefe. Es exactamente con los ángeles. Dios da una orden y los ángeles replican la orden de Dios. Es como que si Dios estuviera hablando. Entonces, ahí viene la tercera idea. Uno puede ser un ángel. ¿Quién dijo eso? Un ángel, dicen unos comentaristas. Otro, el Espíritu Santo, por el sí, dice el Espíritu que está en el versículo 13. Y el otro, la otra teoría es la misma voz del Padre que está enviando a los ángeles a dar esas instrucciones. ¿Cuál es en lo personal? Eso es lo que digo yo, el hermano Carlos. Eso no lo dice la Biblia. Yo lo que creo es que es el Espíritu Santo. Eso es lo que yo creo. Puedo estar equivocado, pero en mi percepción, en mi análisis, creo que es él. Pero si alguien me dice, miren, es un ángel, es un ángel. Puede haber sido un ángel. Es Dios, es Dios. Lo importante es que lo dijo. Lo importante que viene del cielo y lo importante que viene de Dios. Entonces ahí está este primer punto de nuestra exégesis. ¿Quién entonces dijo esta bienaventuranza? Exactamente, no se sabe. Pudo haber sido Dios o el Padre, el Espíritu Santo o un ángel enviado por Dios. Vayamos al siguiente. ¿A quién le está declarando esa bienaventuranza? Y le pido a Esther que me lea el versículo número 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Muy bien. Aquí empieza este capítulo en un escenario, en un paréntesis que... Recuérdense que el Apocalipsis, después del capítulo 5, empieza la etapa de la gran tribulación o de la tribulación. De allí, esta dinámica del Apocalipsis nos va a llevar en estas transiciones. Un momento a la tierra viendo los juicios y de repente nos lleva un momento al cielo, lo que está pasando con Jesús y la iglesia. Y después regresa a la tierra para seguirnos relatando lo que está pasando en la tierra y la tribulación. Y después nos lleva a un momento en el cielo. Y así se va. En esas transiciones el libro de Apocalipsis después del capítulo 5. Porque el capítulo 5, del 1 al 5 es la introducción a lo que va a ser el juicio final. Y todo se centra en la visión y en el cielo. Pero después del capítulo 5, repito, empieza a desatarse los sellos y todo lo que ocurre en la tierra. Después se lo llevan al cielo, después lo regresan a la tierra, se lo llevan. Hablo de la secuencia del relato, ¿ya? Aunque Juan lo ve en un solo momento en visión, ¿ya? Él estaba, no olviden, en la isla de Patmos. Allí el Espíritu Santo lo toma en visión y Juan ve el Apocalipsis. No es que Juan se lo están llevando y se lo están trayendo, no. Juan tiene la visión y la dinámica de la visión es esa, ¿ya? Momentos en el cielo, momentos en la tierra. Momentos en el cielo, momentos en la tierra. ¿Cuál es el momento de Apocalipsis 14? No es en la tierra. Es en el cielo, por lo que leyó Esther. Leamos entonces una vez más, Esther, el verso 1. Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Sí, pues estaban en el cielo. En el cielo, porque señala al Cordero, señalan al Padre en el cielo. Hablan del monte de Sión. Monte de Sión. Que es un lugar en el cielo. ¿Ya? También se habla monte de Sión en la tierra. Pero también, así como hay un Edén en la tierra, hay un paraíso en la tierra, también hay un paraíso en el cielo. Eso es lindo estudiarlo, porque hay escenarios que Dios permitió
que del cielo bajaran a la tierra. Uno de ellos es el jardín del Edén. Los ríos que dice Moisés, que describe el Tigris, si no recuerdo el nombre, Pitón, creo que se llamaba el otro río. Es como una similitud entonces. Exactamente, lo mismo, el tabernáculo que elabora Moisés es una figura del cielo. Y así, sucesivamente, ¿ya? Y el monte Sión, tanto en la tierra como en el cielo, ¿ya? Pero quiero llamar su atención a los 144,000. Sí, yo tengo duda en eso. Bueno, ese grupo de personas también está muy similar al quién, ¿ya? Hay posturas. 144,000, unos dicen que son judíos. Y creo que para mí, es la correcta perspectiva. Porque en el capítulo 7 de Apocalipsis señala las 12 tribus de los cuales formaron los 144,000. Es donde ahí ya no se registra las 2 tribus, sino se la dan a la tribu de Leví y a la tribu de José. Aparece ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Dan y Efraín? Creo que es las 2 tribus que ya no aparecen. Bueno, ese es un misterio también. Pero otros dicen que son otro grupo de personas. Tal vez yo no me estaría quebrando la cabeza de averiguar quiénes son en relación a su origen o a su nación, sino son redimidos, es decir, son aquellos que en medio de la gran tribulación se convirtieron, tuvieron un momento de gracia de parte de Dios y Dios los recibe. Y entonces, eso es capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Y en el capítulo 14 los traslada, porque ya están muertos, porque ellos mueren. Estos de Apocalipsis, los que se convierten en la tribulación, nunca son raptados, porque el rapto ya fue. ¿Ya? Estos que están en Apocalipsis y se convierten, no experimentarán el rapto, pero sí tienen que experimentar la muerte. Porque hay una persecución fuerte de parte del anticristo, porque es anticristo. Y entonces va a ir en contra de todo lo que sea de Cristo. Y ahí es donde ustedes leen la parte del sello, y quienes querían comprar algo no pueden comprar algo si no tienen el sello y son perseguidos. Bueno, es un escenario apocalíptico, ¿verdad? Para quienes deciden no adorar a la bestia, que es el otro personaje del Apocalipsis, el cual se va a adorar en ese periodo de la tribulación. Y aquellos que no deciden adorar a la bestia es porque deciden adorar a Dios. Y el precio, su vida. Van a morir. Y su recompensa, su traslado al reino de Dios. Y aquí está Apocalipsis 14. Entonces, ellos vienen y al ser llevados al cielo, el Señor los espera y los recibe con una bienaventuranza. Ya es como cuando ustedes salen de un examen o salen de una prueba y todo el mundo los espera, ¿no? Y lo primero que le preguntan es, ¿cómo te fue? Y uno viene ahí desgastado por todo lo que pasó, y entonces que lo reciban con porras, lo reciban con ánimo, eso es muy, muy delicioso. Entonces viene el Señor y lo recibe con gozo, y es por eso que declara, o hay una declaración de esta bienaventuranza. ¿Por qué? Porque acaban de morir.
Y por eso les dicen, ya no van a morir más. ¿Ya? Y al parecer se supone que su muerte fue una muerte violenta, fuerte. ¿Ya? Hay muchos que se han atrevido a comentar que van a ser decapitados, aserrados, no lo sé. Eso no sé, eso no sabe. Pero es así, o algo así como lo que le pasó a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego, cuando el Nabucodonosor les dice, o adora a la estatua, o muere. Es lo mismo también en este escenario apocalíptico. Si tú no decides adorar a la bestia, es porque no crees en eso. Y entonces crees en Dios, solo que tu fe, ya para ser parte de la bendición del rapto, ya no equivale. Pero Dios en su gracia y en su misericordia dice, todavía puedo hacer un acto de gracia para salvarte. Pero vas a tener que entregar tu vida, vas a tener que morir. Y viene la muerte. ¿Y en ese escenario va a estar el Espíritu Santo? Cuando la iglesia sea raptada, ¿se va a quedar para poder salvar a ellos? No, el Espíritu Santo fue dejada a la iglesia, ¿ya? De hecho, el Espíritu Santo está hablando y está hablando acá en el cielo. ¿Cuál es la razón del Espíritu Santo estar aquí en la tierra? Es el Consolador. Jesús dijo en Juan 14, reunió a sus 12. Hasta Judas andaba ahí. Todavía él no había decidido quitarse la vida. Y les dice, hermanos, les tengo una noticia. Me voy. ¿Ya? Y los discípulos sienten un gran miedo, tristeza. Pero Jesús les dice, pero no los dejo huérfanos. Viene alguien mejor que yo. El Consolador. ¿De quién está hablando? Del Espíritu. Del Espíritu. La razón de dejar al Espíritu Santo era por la iglesia. ¿Ya? Porque con Jesús en su muerte empieza el periodo de la iglesia. Y por eso dice, esperen. No vayan a ir a Jerusalén mientras ustedes no sean llenos del Espíritu. Y por eso nosotros predicamos como iglesia al Espíritu Santo, que es el guía de la iglesia, el intercesor de la iglesia. Pero en el rapto la iglesia se va. Y con ellos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo porque cumplió su el papel. Y estos 144,000, aquellos hombres que menciona la Biblia que no murieron, ¿son los que van a presentarles el mensaje de salvación? ¿O quién se los presenta a ellos? Los 144,000 empiezan a hacer su labor, escogidos de parte de Dios, para la gente que va a traer arrepentimiento, pero ya no por... Ese arrepentimiento es un misterio, hermanos, es un misterio porque recuérdense que ya el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. O sea, ya la gente va a tener conciencia del Evangelio. Que lo rechazó es otra cosa. ¿Me explico? Entonces, aunque no quisieron recibir en el tiempo de la gracia salvación, podrán ser salvos, pero ya no en tiempo de la gracia, sino en tiempo del juicio. Porque ellos ya viven no en tiempo de la gracia, sino en tiempo del juicio. ¿Y por qué logran ellos aceptar la salvación? Por dos razones. Primero, porque ellos entienden que han escuchado el Evangelio y lo rechazaron. ¿Ya? Y segundo, porque hay alguien que les va a recordar, que no es el Espíritu Santo, sino es la misión de estos 144,000. O sea, no es que se quede, digamos que se quede alguien que esté preparado para eso, para quedarse y preparar a los demás. Correcto, correcto. O sea, el Señor aparta
a un grupo de personas. ¿Cuáles sus características? Pues deben de ser predicadores, ¿no? Y mártires, porque ellos van a morir, porque obviamente los van a perseguir. Los 144,000 tienen que entregar su vida, porque van a andar predicando, no van a andar dando la gloria a Dios, no dándole la gloria al anticristo. Entonces su misión hay salvación, ¿ya? Y los que se conviertan, y ellos morirán. Yo he pensado eso a veces. O sea, como humano dice uno, qué injusto, ¿no? Porque si ellos están haciendo su labor, ¿por qué tienen que morir de esa manera? Pero eso no es nuevo, Evelyn. Exacto, eso exacto. No es nuevo. Ajá. ¿Cómo morían los primeros cristianos? Uh-huh. Los Muertes quemaban. terribles. Por eso como O sea, humano no lo piensa el así, martirio, el primer mártir después de Cristo fue Esteban. Uh-huh. Lo apedrearon. Sí. ¿Por qué lo apedrearon? Por proclamar la palabra. Y Elías y Enoc aparecen en esa escena de los 100, de los No, ese es 144. No. ese es otro. Pero ellos sí bajan en la escena Eso- de la gran tribulación. ¿Quién? Elías y Enoc. No, ese es otro tema totalmente aparte a esto. Sí aparecen en otro escenario, en otra parte del Apocalipsis, pero no tiene relación con esto. El punto es que cuando estos redimidos son llevados al cielo, el Señor los espera con muchas bendiciones, y dentro de esas está esta bienaventuranza, porque vienen de morir, vienen de haber entregado su vida por proclamar la palabra a unos y por recibirla otros. Y entonces les da la promesa que ya no van a volver a morir. Por eso es que la bienaventuranza tiene que ver con la muerte. Muy bien, entonces ¿a quién? A los redimidos que están delante del trono. Miren qué interesante esto que estamos hablando y que se nos está alargando, ¿verdad? ¿Por qué viene esta bienaventuranza? Versículo 12, Evelyn. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. ¿Por qué el Señor Jesús les daría o quien les recibe esta bienaventuranza? Escuchen, porque ellos habían sido fieles, pacientes. ¿Ya? Ahí está su recompensa. Entonces, a la fidelidad, en la palabra hay muchas promesas en relación a ser fieles. Por eso, hermanos, seamos fieles. De verdad, seamos fieles. En todo aspecto, porque la fidelidad siempre es bien recompensada. No solo aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Y estos habían sido fieles en la gran tribulación, porque no es lo mismo que usted se convierta en una iglesia y que todavía le estén rogando, hombre, conviértase, entréguele a su corazón al Señor, que con un arma usted aquí en la cabeza le estén diciendo, bueno, ¿sos cristiano o no lo sos? Y uno sabe que si dice que soy cristiano, el disparo. Entonces el Señor está alabando la paciencia, la fidelidad de estos redimidos. Y por eso es que viene esta bienaventuranza. Y luego veamos el para qué. Y nos vamos a ir a un pequeño corte después de eso. Versos 11 al 13, Esther. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bueno, aquí nos habla de dos grupos, los que mueren
Porque recuerden de que en la tierra se sigue manifestando los juicios. Van a haber mortandad por terremotos, por guerras, por pestes, por enfermedades, etc. Y muchos que han adorado al anticristo, a la bestia, van a morir. Cuando ellos mueren, entran a un tormento. Ahí lo acaba de leer Esther. Sí, porque dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo, dice. Nunca tendrán reposo. Esos que mueren sin Cristo. Pero los que mueren en Cristo serán bienaventurados. Claro, porque van a tener descanso. Su muerte fue dura, pero tendrán descanso. Y por eso es el ¿para qué? ¿Para qué el Señor les está declarando esta bienaventuranza? Para que experimenten el descanso. Entonces, resumamos esta primera parte de nuestra exégesis. Nos hace falta una segunda. ¿Quién dijo eso? Una voz, puede haber sido la de un ángel enviado por Dios, la voz de Dios mismo o la voz del Espíritu Santo. ¿A quién? Aquellos que habían muerto por causa de Cristo en la gran tribulación y los está recibiendo en su trono. ¿Por qué? Porque los está recompensando por su fidelidad y por su paciencia. ¿Y para qué? Para que les está anunciando que ellos ya no van a sufrir, sino que ellos van a descansar eternamente. Y ese es el contexto de esta bienaventuranza. Al regresar de un pequeño corte, vamos a seguir haciendo más de la exégesis, solo que vamos a hablar de varias palabras claves de Apocalipsis 14:13. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Gracias por estar acompañándonos en este programa. No olvide que el discipulado se transmite de los días viernes a las 14:30 horas, los programas de estreno en transmisión de radio. Y si usted quiere escuchar la primera temporada y los programas que se colocan de la segunda temporada, vaya a nuestras redes sociales. También todos los viernes se cuelgan ahí los programas, los podcasts que nacen a raíz de este programa. Vamos a analizar algunas palabras de Apocalipsis 4:13 en su esencia para entender mejor esta bienaventuranza. El pasaje empieza con la bienaventuranza, el macarismo. Recuerden que significa dichoso, feliz o bendecido. Muy bien. Luego hay otra palabra que es la palabra morir, porque habla dos veces de los muertos y de los que mueren. La palabra muerte viene de una palabra griega que es aposneskos, que significa mortal. Recuérdense que hay tres clases de muerte. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda. ¿Ya? La muerte física tiene que ver con el cuerpo, ¿ya? La muerte espiritual es la falta de comunión con Dios, y la muerte segunda es el juicio eterno de parte de Dios. Entonces, cuando aquí aparece de la muerte y de los que mueren, no se está refiriendo ni a la muerte segunda ni a la muerte espiritual, sino se está refiriendo a lo mortal, al cuerpo, ¿ya? Porque el cuerpo es mortal, se va a acabar. Entonces, esa es la muerte que se está refiriendo en este pasaje. No se está refiriendo a la muerte por consecuencia del pecado o a la muerte segunda con respecto al juicio eterno de Dios. Eso se va a efectuar más adelante. Se está refiriendo a una persona que ha muerto físicamente. Eso significa la palabra muerte en las dos palabras que el verso 13 está registrando. Aposneskos, mortal. Luego hay otra palabra interesante, que es la palabra descanso, porque habla aquí de los muertos que mueren en el Señor y que descansan de sus trabajos. Esa palabra descansar es una palabra griega que es anapau. Anapau, suena nombre
De Ana Paula. De Ana Paula, pero Ana no, Pau. es Anapau, que significa confortar y reposar. Confortar. Y no cabe duda, ojo con esto, mis hermanos, porque acá vamos a aprender que estos conceptos que estamos viendo de este pasaje de Apocalipsis no están alejados a la experiencia de los que han muerto en Cristo en este tiempo. ¿Ya? Por eso les dije al inicio, vamos a hablar un poquito de la muerte física. ¿Ya? Si usted ha perdido a un miembro de su familia, esto le va a ayudar con claridad, le va a enseñar muchas cosas, sobre todo si esa persona murió en Cristo. Los que mueren en Cristo, su muerte solo es física. Eso es lo primero que tenemos que entender. Por eso es que cuando vamos a un funeral, de hecho, la semana pasada yo estuve en 2 funerales, ¿ya? ¿Y saben qué? Ahí había alegría, no había tristeza, porque habían 2 personas que murieron en Cristo. Lo que murió fue lo mortal, fue lo físico. Porque en la palabra dice que aquel que muere en Cristo está vivo. ¿Ya? Pero no, hombre, si ahí está su cuerpo en la caja, sí, pero su esencia es su espíritu y ese permanece. El alma. El alma. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante entenderlo, como también aquellos que mueren sin Cristo, pues no hay reposo. ¿Ya? Ok, sigamos. Luego la otra palabra es que van a descansar de sus trabajos. Esa palabra trabajo es una palabra griega que es copos. Copos. Copos, pero con K, no con C. Si no, sería copos de nieve. Exactamente. Y eso significa... Copos de helado. Significa afán. En otras palabras, van a descansar, van a ser confortados de sus afanes. Hermanos, y es que eso es lo que la vida física y material y de este mundo, lo único que nos puede dar es eso. Afanes. Y esto es una realidad. Por eso es que aquel que ama este mundo está amando los afanes de este mundo. Por eso es que el Señor nos dice, no olviden que ustedes no son de acá. Y luego nos vuelven a repetir, no se afanen. O sea, nos está diciendo, no se estén comportando como los del mundo. Porque cuando uno muere, uno acaba el ciclo del afán. Yo me ponía a pensar de que, por ejemplo, un afán es, bueno, la palabra afán, el significado es bien interesante porque es dar vueltas. Dar vueltas. Dar vueltas. ¿Ya? ¿Afán? Afán, es dar vueltas. Afán. Afán. O sea, ¿a dónde estás yendo? Ningún lado. A un lado. Estás Estás activo, pero no estás yendo a ningún lado. El que está afanoso, así es. Se preocupa, pero ¿qué está solucionando? Nada. Está afanoso, está dando vueltas. ¿Ya? Por eso el Señor nos dice, tranquilos, tengan paz. Cuando uno tiene paz, ¿sabe qué hace uno cuando uno tiene paz? Piensa mejor. Que cuando uno está atormentado, afanoso. Bueno, no encuentra salida para nada. Exactamente, por el mismo andar vueltas, porque no tiene tranquilidad. Y por último habla de que van a descansar de sus trabajos porque sus obras, esa palabra obras es ergon, que significa esfuerzo, ocupación. Y realmente, sí, eso es algo que el Señor siempre nos pide, que nos esforcemos. Por ejemplo, cada vez que venimos a trabajar, eso implica esfuerzo, implica estar ocupado, y eso cansa. Por eso no es, al contrario, es una bendición llegar cansados a nuestra casa. Porque ¿eso qué significa? Estuvimos ocupados, hicimos un esfuerzo. Preocúpese que usted dijo, vengo a trabajar y como que me acaba de levantar. O sea, usted me está diciendo no pasó nada, no hizo nada, no hubo un esfuerzo, no hubo una ocupación. ¿Ya? O sea, es una bendición el trabajo porque uno se esfuerza. Y el Señor dice que llegará un momento en que todo eso va a pasar.
Pero eso se da en el cielo, ¿vieron? No es aquí en la tierra. Aquí en la tierra hay que esforzarnos y hay que estar ocupados. Entonces ahí están la exégesis que hoy hemos preparado. Y bueno, vamos a ir a un canto y después vamos a desarrollar una serie de comentarios que hemos seleccionado aquí. Hay varios y esperamos que nos dé tiempo hacerlo porque están muy, muy interesantes. Así que les recordamos la bienaventuranza de Apocalipsis 14:13, solo la bienaventuranza, Evelyn. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. En otras palabras, ya en la traducción es felices los que dejan este cuerpo. Dichosos. Porque van a estar reposando de sus afanes a causa del esfuerzo que hicieron. Y esa es una bendición. Así que hermanos amados, gracias por ser parte. Nosotros no estamos terminando, solo vamos a una pausa y regresamos. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando El Discipulado. Gracias por continuar acompañándonos en este discipulado. Apocalipsis 14:13 nos regala la bienaventuranza que tiene que ver con los que mueren. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esa muerte, aunque es una muerte que sucede después del arrebatamiento, está muy ligado a la experiencia de los que mueren en este tiempo físicamente, porque está hablando de la muerte física y aquellos que han puesto su fe en el Señor. Voy a leerles esto tal cual lo conseguí, que me parece muy interesante. Dice, en el capítulo 14, la primera criatura, el primer ángel, anuncia una buena noticia. Habla del evangelio eterno para todos los hombres. El segundo y el tercer ángel, en cambio, ponen en guardia a la humanidad de peligros fuertes y el destino de lo que van a suceder si rechazan ese evangelio. De este escenario, entonces, se deduce que el capítulo 14 se da en dos niveles, era lo que les había dicho. En primer lugar, la visión en el cielo y de lo que está ocurriendo con aquellos que mueren en Cristo, y en la tierra, pues ese juicio que está sucediendo de parte de Dios. Entonces, en ese contexto aparece esta bienaventuranza que tiene que ver con la muerte. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que viviera. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, en el plan de Dios no estaba que falleciera la humanidad. ¿Por qué empieza la humanidad a fallecer? Bueno, ¿quién fue el primer muerto físicamente en la tierra? Pregunta de examen. Abel. Sí. ¿Se pueden ustedes imaginar el dolor de Dios? Es como que ustedes, por ejemplo, se esfuercen por hacer algo y dejan ese algo a alguien, y ese alguien, en vez de aprovechar eso que ustedes dejaron, lo está utilizando mal. Y al contrario, lo ven ustedes que ese beneficio se ha convertido en maleficio. ¿Por qué? Porque en vez de saberlo usar, es como el dinero, ¿verdad? El dinero es algo amoral. Significa que si una persona correcta utiliza el dinero va a ser bueno. Pero si una persona incorrecta utiliza el dinero va a ser malo. Lo mismo en la música es amoral. Pero si la música cae en manos de malos, esa música no va a glorificar a Dios.
va a glorificar el sexo, otras temáticas. Entonces, cuando Dios dio vida, pues el deseo de Dios es que el hombre viviera. Por eso es que aquí viene la respuesta a esas interrogantes. ¿Por qué antes vivían más? ¿Ya? Y ahora se vive menos. Porque ha venido degradándose el hombre a causa de su muerte espiritual. Pero quiero llevarles a ese escenario donde en el corazón de Dios no estaba que el hombre muriera físicamente. Pero a causa del pecado entró la muerte física. Y quien pagó a creces ese error no fue Adán ni fue Eva, fueron sus hijos. ¡Qué terrible! Miren, no es lo mismo, escuchen, no es lo mismo que a una familia, a unos padres le digan murió un hijo por un accidente, que le digan murió tu hijo porque lo mató su hermano. ¡Ja! Eso es terrible. Entonces, el dolor de ellos y el impacto de esa situación, de esa muerte, fue grande. Imagínense al Señor, el corazón de Dios. Yo no crié a la humanidad para que experimentaran todo eso. Pero así ha sido esta realidad de la muerte. Vamos a leer, a raíz de esa degradación, escuchen lo que el Salmo 90:10 dice, esa degradación a causa del pecado. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Muy bien. Ahí el salmista se inspiró y en su inspiración, la inspiración que viene de Dios, lo lleva a la reflexión de la vida. Y hablando de la vida, tiene que hablar de la muerte. ¿Ya? Y dice el salmista, ahí ya. Imagínense. Textualmente, el libro de los Salmos es la mitad de la Biblia. ¿Ya? Aproximadamente. A la mitad de la Biblia ya, ahí ya están declarando que el hombre ya no va a vivir 100, 200, 500 años. Ahí ya el hombre va a vivir de 70 años a 80. Imagínense ustedes, si fuera literal eso, a mí me quedan de vida, ¿cuántos? 25 años. ¿Verdad? Pero aquel que está cumpliendo 20 años, le queda muchísimo más. Es decir, la vida física se ha venido degradando a causa del pecado. ¿Y hacia dónde lleva la degradación físicamente hablando? La gente se muere. Sí, porque antes, ¿verdad? 100 tanto de años. Matusalén, 900 y algo de años. Hay varias razones por qué la gente se muere. Se las voy a decir rápidamente. La primera, hablando físicamente. La primera es porque hay maldad en la tierra. A mí me sorprende cuando escucho o leo que salió del carro y le tiró un balazo al otro porque el otro le pasó bocinando. Terrible, ¿verdad? O lo mató por un celular. Porque no dio vía. O lo mató porque no dio su extorsión de 100 quetzales. ¿Ya? La gente es mala. La maldad en la tierra ha aumentado, estimada audiencia. Y muy. Y por eso la gente se está muriendo. Por la maldad. Y esa es una de las razones. La otra es por falta de diligencia. Por falta de sabiduría. La gente muere porque no nos cuidamos. Y ahí hay otro buen listado de personas que han muerto por eso. El médico dice, no comas esto.
y usted ya sabe. El médico dice, hace ejercicio y usted ya sabe. No se hace. Se es negligente. Hay mucha negligencia. Y por eso la gente muere. La gente muere también por anciana. Este Salmo 90:10 no lo dice. Ya le está poniendo un límite a la vida física. 70, 80. Yo tengo una abuelita que tiene 97 años. ¿Ya? Y bíblicamente ya pasó el ya tiempo. pasó. O sea, ya está viviendo en algo, en gracia, en más gracia, no sé si ese sería el concepto, ¿verdad? Pero uno tiene que entender que físicamente Dios le ha puesto límite a nuestra existencia y por eso se muere. Pero principalmente yo me aferro a este último concepto, al cuarto. Uno se muere porque ya cumplió su propósito. Y el ejemplo más claro de ello es Juan el Bautista. Juan el Bautista era contemporáneo de Jesús. Jesús murió a los 30 años, 33 años. Empezó su ministerio a los 30 años. Juan el Bautista probablemente murió a los 30 o 31 años, más joven que Jesús. ¿Por qué murió? ¿O cómo murió? Murió decapitado. Murió porque señaló el pecado de un rey. Y le molestaba esa situación a este rey. Y en un momento, en una fiesta, se aprovechó de una petición, de una incitación que le hicieron, y pues ahí le mandó a matar a este personaje. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Lo salvó? ¿Lo libró de la muerte? No. Ya. Es más, la Biblia nos habla de que Jesús estaba ya en su ministerio y 2 de los discípulos de Juan el Bautista llegaron a preguntarle si era él el Mesías o no. ¿Ya? Y Jesús solo dijo, díganle lo que ustedes lo que la gente dice, lo que han visto sus ojos. Los ciegos miran, los cojos caminan. Pero Jesús nunca preguntó, ¿y cómo está Juan? ¿Ya? Dígale que yo lo voy a rescatar. ¿Ya? Que tenga paciencia. No dijo eso. Al rato pues ya no existía Juan. Y dice, pero ¿por qué Dios guardó silencio con un gran siervo como Juan el Bautista? Y la única explicación es, cumplió su propósito. ¿Ya? Joven, sí. Hay gente que cumple su propósito en su niñez. Joven y saludable. Sí, y saludable. Porque la Biblia dice que él solo se alimentaba de... Ahí está, mira. Buen detalle el que... Pero uno dice, ¿pero por qué se murió? Tenía una vida por delante. Cumplió su propósito. Pero tampoco debemos dejar de marcar la otra idea. Se murió porque vive en un mundo malo. Se murió porque no se cuidó. Se murió porque ya estaba en la etapa última de su vida. Entonces, la muerte, ¿no? Eso es una realidad, una temática que nosotros tenemos que enfrentar. Pero ante esa situación viene esta bienaventuranza, que es gloriosa y que nosotros debemos de recordarla, tenerla bien presente para no caer en crisis. Porque mucha gente entramos en crisis cuando desconocemos lo que sucede, lo que nuestros ojos no pueden ver. Y Jesús nos está diciendo, aquel que muere es feliz si está en Cristo. Si usted ha perdido un familiar, murió un familiar y estaba en Cristo, ese familiar está mucho mejor que usted. Porque usted y yo vivimos en afán. Él no. Él está tranquilo, feliz, bendecido. ¿Por qué seguir llorando
Que el Señor nos ayude a entender eso. Mucha gente le cuesta entender esa parte. Pero ese es aquel que muere en Cristo. Entonces, hermanos, debemos de tener la perspectiva correcta de la muerte. La muerte es una realidad para los creyentes y los no creyentes. Entonces, lo que hace la diferencia entre que una persona sea feliz a la hora de su muerte o una persona que muere sea infeliz, lo que hace la diferencia es el Evangelio de Cristo. Entonces, creo que es una buena oportunidad para cerrar el discipulado diciendo, si usted está vivo y ya creyó en Cristo, sea fiel, seamos fieles. Y el día que enfrentemos la muerte, vamos a experimentar esta bienaventuranza donde vamos a descansar y vamos a ser felices. Si nosotros tenemos familia que no es cristiana, nuestra oración y nuestro trabajo debe ser presentarles a Cristo, porque de lo contrario, los que mueren sin Cristo no experimentarán esta bendición, esta dicha, esta felicidad. Así que, hermanos, este fue el discipulado de hoy, enfocado a un tema un tanto difícil, incómodo, como lo es la muerte. Hoy estuvimos hablando con Evelyn tempranito, no sé por qué, sí, no sé de la muerte, y hasta después ella reacciona, usted ya me está dando el tema discipulado. del discipulado. ¿Ya? Sí. No sé por qué terminamos hablando de la muerte. Yo le decía eso, porque por tu nieto, ¿no? Sí. Sí, por tu nieto. Yo le decía, qué bueno que se hablen de esas cosas en casa, ¿ya? Técnicamente la muerte se toca solo para cuestiones legales, por un médico o por un abogado. Pero ese es un error. Debemos siempre sentarnos con nuestra familia y hablar de estos temas, sobre todo a la luz de la Biblia, porque a la luz de la Biblia la muerte es ganancia, la muerte es felicidad y debiéramos de abordarla. Y oremos y sigamos trabajando con familia que no es cristiana para que ellos puedan ser partícipes de esta bendición. Vamos a un pequeño corte y después escuchamos a nuestras hermanas con sus conclusiones personales acá en El Discipulado. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en El Discipulado. Damos gracias a estos temas que hemos estado tratando en el discipulado, que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Porque día con día aprendemos algo nuevo. Y de verdad pensar en que la muerte es un regalo, pero es algo que tenemos que trabajar aquí en la tierra para obtener ese beneficio tan grande y gozarnos con el Señor. Damos gracias a Dios porque aprendemos a través de su palabra, y eso que decía hermana Evelyn es bien interesante porque no hay que tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando llegue nuestra hora vamos a ser liberados del afán y vamos a poder disfrutar por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanas, y a usted gracias por habernos seguido. Dios nos ayude en este asunto y si Dios también nos lo permite, estaremos el próximo viernes acompañándole, y recuerde, estamos en las redes sociales con los otros temas del discipulado. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.